El Eterno, estamos acá en Love to Health Foundation, como dije. Me acompaña Barcheva, la doctora Karime que está acá, bendito sea Hashem, y otros que vienen ya de camino, y los que están en línea. Shalom, shalom. Honduras. ¿Quién tenemos ahí en línea? Tenemos a Digna. ¿Me escuchas? Y César. Baruch Hashem. Bueno, bendito sea el Eterno. Entonces, el tema de hoy es la continuidad de la semana pasada y es parte 2 de la clase que comenzamos. ¿Por qué Dios creó al hombre? Y como diríamos en la semana pasada, Dios creó al hombre para no ser Dios. Y algo que nos cuesta mucho, porque si algo le gusta al hombre es tomar el rol de Dios, de juez, de decidir qué es bueno, qué es malo, quién sirve, quién no sirve, quién va a ser salvo, quién no va a ser salvo, quién está condenado, quién es libre. O sea, lo más que le atrae al hombre es dirigir la vida a los demás, manipular a los demás y ser el principal o el protagonista más importante de la película de la vida o del teatro de su vida. Y pensamos muchas veces que estamos en control de ella, cuando en realidad no somos nada. Como dijo Abraham Avino, somos polvo y somos ceniza. En la clase de hoy vamos a continuar el tema ¿por qué Dios creó al hombre? El hombre fue creado para ser Dios, para ser hombre, no para ser Dios. Dentro de esta clase vamos a estar compartiendo un artículo que leí, extraído del Séptimo Cielo de Moshe Mikov, el mapa real de la vida, y muy interesante, en la cual el hombre quiere entender el significado de su vida, quiere entender la razón de su existencia, incluso quiere buscar la raíz de su sentir espiritual, entiende que es un ser completamente espiritual dentro de un cuerpo material, y así descubrir su significado y descubrir el propósito en los sucesos diarios que le acontecen. Las diversas situaciones de nuestras vidas nos llevan a preguntarnos ¿por qué sucede esto? Nosotros, los seres humanos, solo vivimos inspirados, estamos espiritualmente vivos en un momento determinado, en la medida en que nuestras experiencias de la vida tengan significado y sea coherente y consistente con nuestra comprensión más amplia de las cosas. Cuando podemos ver cómo un suceso o una situación específica cuadran dentro del rompecabezas de la vida, aceptamos ese nuevo elemento de modo que impulse nuestro crecimiento espiritual. Pero en general, su encaje está lejos de ser obvio. El rompecabezas parece demasiado largo, complicado, con sus piezas mal colocadas, y entendemos que en realidad somos incapaces de comprender su lugar y propósito en el cuadro más amplio. Sin esta comprensión, perdemos su significado y coherencia, y de este modo nos elude la inspiración espiritual. Sin embargo, dice el Midrash que Dios miró en la Torá y diseñó el mundo. Bereshit Rabá 1:1. Así fue creado el mundo, lejos de ser un simple relato del comienzo y una crónica de la humanidad. La Torá es el plano y el mapa espiritual del universo y de todo ser creado. Sus letras hebreas siendo los bloques constructivos elementales del texto sagrado, como dice Maimonides, los ladrillos de la construcción, los ladrillos con los cuales Hashem creó el mundo, la humanidad. Son mucho más que meras cifras. Son los transmisores de la voluntad de Dios. Cada letra hebrea de la Torá es un transmisor vivo de la voluntad divina hacia la humanidad. Son conductores de divinidad en el mundo físico. Las letras de la Torá no solo describen la realidad, sino que la definen.
Su ordenamiento en palabras y versículos describe la infraestructura misma de la existencia, desde los macros elementos del cosmos hasta los microelementos de los universos personales del hombre. Bendito sea el Eterno. Entonces, si esta es la realidad, para descifrar el diseño de su modo personal e individual, el hombre también debe consultar la Torá. Para eso es el plano maestro, es el blueprint de la creación, es el blueprint del hombre, de la vida del hombre. La Torá puede revelarse como el mapa real de la vida. Sus capítulos y porciones forman la matriz en la cual los eventos y las circunstancias de cada día encuentran conexión y contexto dentro del cuadro mayor de la existencia humana. Para describir estas conexiones y los significados que revelan, necesitamos estudiar este mapa, el mapa de la creación, el mapa de la Torá. Leer Torá a través del filtro de las lentes personales de cada uno. Instintivamente somos llevados hacia aquellos elementos que intrínsecamente reflejan nuestras situaciones y sistemas individuales. Los versículos nos hablan a través del prisma de las condiciones propias de nuestras vidas. De hecho, es especial para nuestra comprensión del rompecabezas de nuestras propias vidas. Al leer en profundidad aquellas partes de la Torá que reflejan nuestras situaciones personales, descubrimos la conexión y desconexión. Descubrimos el significado de la coherencia que impulsa el crecimiento espiritual inspirado en la misma Torá. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando que Dios creó al hombre para ser hombre, no Dios. Si nosotros miramos dentro del contexto de la Torá y dedicamos tiempo a conectarnos con Akadosh Baruj Hu, a entender, tratar de entender lo que él expresa en los 5 libros de Moshe, lo que conocemos por la Humash, la Torá, y sus porciones semanales conocidas como parashot, o porciones individuales que se estudian durante los 7 días de la semana y culminan en Shabbat. Es una parada que cada día de la semana estudiamos durante 7 días, 6 días, esta porción dedicada, comenzando con el primer libro de Bereshit, y son 54 porciones anuales que Dios revela al hombre su significado, propósito y sentido, del cual vivir semanalmente. En cada parashá, Dios nos deja saber su voluntad. Dios nos explica el significado del momento que se está viviendo. Incluso estamos ahora entrando en el mes de Tamuz. Rosh Hodesh Tamuz, cabeza de mes. Cada mes trae su propia letra. Cada mes trae su propia energía. Cada mes trae su propia influencia en el mundo. Y nos deja saber mensualmente, nos da la oportunidad de un nuevo comienzo, de un nuevo amanecer, como dicen por ahí, un nuevo nacimiento. Teniendo todo esto en la mano, la humanidad ha despreciado toda esta colección de influencia divina en nuestro mundo finito y material para crear entonces los dioses. Dioses que en realidad no existen, existen solamente en la imaginación del hombre. ¿Por qué la importancia de crear un Dios que no existe? ¿Por qué el hombre tiene que basar su vida en un, ¿cómo se dice lo que leen el futuro? Astrólogos, los videntes, era la palabra que estoy buscando. ¿Por qué el hombre tiene que buscar un vidente, buscar a alguien que le lea el futuro, una cartomántica, buscar ir a un lugar o a una persona, un semejante a ti, otro ser humano igual que tú, y preguntarle sobre tu futuro, sobre tu mejoramiento, prosperidad económica, sobre cómo reparar tu matrimonio, cómo buscar una novia, un novio, alejarte de una relación tóxica? ¿Por qué es eso? ¿Por qué el hombre acude a las pitonisas como el rey Saúl? Cuando tiene delante la Torá.
Cuando tiene el plano de la creación. Cuando Dios le revela al hombre a través de las parashá de la semana, de las porciones semanales, la identidad en la cual tú necesitas buscar para tu beneficio y crecimiento personal. Yo llegué a esta conclusión, y es mi opinión. Me es más fácil basarme en un ídolo que en la Torah. Es más cómodo, porque el ídolo no habla, no piensa, no opina, no camina, no tiene ojo, no tiene lengua, no tiene boca, no habla, no tiene pie, no camina, no dice, no siente. Es un trozo de madera, de piedra, de oro, de plata. Y está siempre ¿a quién? A mi servicio. El ídolo está hecho para servirme a mí. No a mí. Baruch Hashem. Yo no tengo ídolos, pero estoy hablando al hombre. Entonces por eso se viola el segundo mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces anulamos todo esto, lo ponemos a un lado y le creemos a un embustero, a un cuentacuento, a alguien que viene a crearte una historia para sacarte tu lana. Te va a decir justamente lo que le place a tu oído. Se hacen astutos en preguntarte ciertas cosas. Ellos describen por experiencia que van acumulando ya cuál es tu vida. Y basado en esto comienzan a adivinar. No están adivinando, están repitiendo basado en experiencias pasadas que han tenido con personas que han ido desesperadamente buscando ayuda a estos lugares y se encuentran con una realidad. Él me dijo tal cosa. Él me habló de tal milagro. Me habló de tal sitio. Y quedan impresionados con esto. ¿Y dónde está Hashem? ¿Para qué Dios entonces creó la Torah? ¿Para qué existe la Torah? ¿Para qué creer en Dios entonces? Entonces, eso nos lleva a nuestra próxima pregunta. En esta clase que estamos dedicando a para qué Dios creó al hombre, para ser hombre, no Dios. Si nos ubicamos entonces en este otro artículo que voy a compartir también parte de él y después regresamos. Esta es una carta que le escribe un judío a un rabino y le hace la siguiente pregunta. Rabino, cuando Dios dice hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿a quién se está dirigiendo? En Génesis 1:26, Hashem dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. En el relato de la creación de Génesis, Dios dice hagamos al hombre a nuestra imagen. Bereshit 1:26. ¿A quién le habla Dios? ¿Acaso este versículo implica que el hombre tuvo más de un creador? Una pregunta válida. Porque Dios dice hagamos al hombre. ¿Quién es este hagamos? ¿Quién es el otro? Es decir, que Dios creó al hombre con la ayuda de alguien más. Una pregunta. En una charla con un amigo cristiano, él usó este versículo, este pasaje bíblico, para apoyar la idea de la Trinidad. En el cristianismo, yo vengo de un trasfondo cristiano. En el cristianismo se enseña la preexistencia de Jesús. Y uno de los versículos que el cristianismo, los teólogos cristianos usan para confundir las almas es este versículo principalmente. Cuando Dios dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ahí estaba Jesús. Jesús participó con Dios en la creación del hombre. Entonces ellos sacan una teoría que Jesús era preexistente, que era espíritu, que no se había encarnado todavía. Yo recuerdo esto de los institutos bíblicos cuando fui cristiano. Y que entonces Dios no se había encarnado todavía y que no había nacido, no se había hecho hombre, pero que ya estaba en la mente de Dios, ya estaba concebido un espíritu. Todo eso es un cuento, una estipulación, una idea, algo que han agregado. Pero ¿a quién se dirigió Dios entonces cuando dijo la palabra? La pregunta es válida, porque dice hagamos. Y es por eso dice, ¿hay alguna otra forma entonces de entender este versículo?
¿Cuál fue la respuesta del rabino Deitch? Hay muchas formas de entender este versículo, pero antes de citarlas, es importante continuar hasta el versículo siguiente que declara: Dios creó al hombre a su imagen. En realidad, un único Dios creó al hombre sin ayuda externa, porque dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y la próxima palabra continúa y dice, Dios creó al hombre a su imagen. No a nuestra imagen, sino a su imagen. O sea, hagamos, pero es mi imagen. ¿Viste? Yeah. Entonces, significa que Dios creó al hombre sin ayuda externa. Quedó claro que sin importar a quién fuera que Dios le habló en el versículo anterior, nadie más ayudó y aportó en la creación del hombre. Solamente Hashem fue el autor de la creación del hombre. Ahora vamos a analizar bien y explicar en esta clase, bendito sea Hashem, ¿qué significa esa palabra hagamos? Como declara el Talmud, donde sea que los no creyentes malinterpreten, su refutación puede encontrarse justo al lado, cuando dice a mi imagen, no a nuestra imagen, es a mi imagen. Dios creó al hombre a su imagen. El único Dios creó al hombre. Entonces, ¿a quién cuando dijo hagamos al hombre? ¿Y qué objetivo tuvo dirigirse a ese ser o seres? Sin embargo, los sabios comentaristas de la Torá ofrecen tres enfoques diferentes. Y estos son los siguientes. Uno, Dios le habló primero a los ángeles y se aconsejó con ellos. Le pidió su opinión. ¿Por qué un Dios infinito necesita el consejo de otros? El comentarista Rashi explica, basados en el Midrash, que fue un acto de humildad de Dios, dado que en algunos aspectos el hombre se parece a los ángeles. Esos podían sentirse celosos de ellos, de una criatura tan elevada, una criatura hecha tan elevada como los ángeles, pudiera asemejarse a un hombre que va a vivir en el mundo finito de la tierra. Por eso Dios consultó con ellos antes de crear al hombre. Dios le preguntó a los ángeles, ¿están de acuerdo en crear este hombre, este ser? Consultó con los ángeles. La humildad de Dios llega al punto que el superior, el supremo ser, pide un consejo de sus subordinados antes de tomar una decisión que los afecte. Midrash Rabbah, Génesis Rabbah 8:7. El segundo aspecto de hagamos al hombre, Dios lo habló a la tierra. La tierra es creación de Dios. Es un ser. La tierra es un ser. Los astros son seres creados por Dios. Cada uno tiene su dimensión, su función, su propósito, su neshama. Son seres independientes, pero forman parte del abanico de la creación. Sin ellos no existe creación. Entonces Dios consultó con la tierra, ordenándole que formara el cuerpo del hombre, porque Dios iba a tomar de la tierra el polvo. Dios no opera como un dictador, un rey. A pesar de que Él dice, mía es la tierra y toda su plenitud, Dios pidió permiso a la tierra para usar su polvo, el cual iba a crear al hombre. Y ahí está incluido cuando le dices hagamos. Implica tanto Dios como la tierra crearían al hombre. La tierra produciría el cuerpo del hombre. Obviamente un proceso controlado por Dios. Y Dios insuflaría directamente su alma, como explica Najamides. En tercer plano tenemos entonces, Dios le habló a toda la creación, pidiéndole a cada parte que contribuyera con sus diferentes fortalezas y cualidades a la creación del hombre. El hombre es el pináculo de la creación de Dios
y contiene elementos de todo lo que hay en ella. Gaón de Vilna. Aquí encontramos una hermosa lección ética. Cuando Dios le dictó la Torá a Moshe, pudo dictar este versículo de dos formas: haré al hombre o hagamos al hombre. ¿Qué estamos tratando acá de decir? Que Dios es un ejemplo de humildad, el creador del universo, Akadosh Baruj Hu. Se dirigió a la tierra, le pidió permiso para tomar el polvo, porque del polvo de la tierra creó al hombre. Se dirigió a la creación, porque de la creación tomamos el aire, tomamos el fuego, el agua. Tenemos elementos que nos unen a la creación. Formamos parte de la naturaleza. Tuvo que hablar Dios con la naturaleza, con su creación, y le pidió permiso. Los hizo partícipe de nuestra creación. La primera versión hubiera dejado más claro que hay un solo Dios, haré al hombre. Mientras que la segunda transmite una lección de humildad. Como dijimos antes, el superior debe considerar seriamente las opiniones de sus siervos. Dios optó por la segunda opción, y como veremos, no fue solo una cuestión de interesarse más en la ética que en la teología. De hecho, el comportamiento ético garantiza mucho más que la teología. Que una persona será creyente si la Torá nos entrena para ser seres humanos morales, estaremos mucho más condicionados y dispuestos a aceptar a Dios y a su Torá. Incluso si hay versículos que son difíciles de interpretar. Sin embargo, si no somos seres humanos éticos, siempre buscaremos la forma de evadir la responsabilidad, sin importar la cuidadoso que sea la Torá al transmitirnos la filosofía judía. Por eso, con hagamos al hombre, Dios eligió enfocarse a la ética. Si somos seres humanos buenos, hay esperanzas de que vivamos de acuerdo a las reglas, estatutos, ideales de la Torá. Bendito sea Hashem. Entonces, ¿para qué el hombre crea ídolos? Porque el hombre tiene la necesidad de buscar religiones que en lugar de unirlo a Dios, lo aparte de Dios. En lugar de asemejarse y buscar su imagen divina de Dios en ellos, buscan la imagen de ellos hacia otros ídolos. Se identifican con serpientes, animales, astros, el sol, la luna, las estrellas, sacrificios humanos, sacrificios de animales, fuego, la noche. Cambian sus rostros, se visten diferentes, crean culturas diferentes, sacrifican humanos, sacrifican a niños, sacrifican bestias. Qué tristeza. Dios nos creó para eso. Necesita el hombre engañarse tanto al punto de poder manifestarse su propia opinión. En la mentalidad de un pagano, de una persona que no acepta la realidad de la Torá, abraza la mentira como una gran verdad. ¿Por qué? Porque no tiene límites. No hay límite a su imaginación. El bestialismo, sexo con animales, el tener sexo con niños menores de edad, incluso con cadáveres. Los vampiros que se satisfacen tomando sangre humana. Cuántas cosas horribles el hombre no hace. Sin embargo, Dios le dijo a la creación y a los ángeles: hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. Si vamos un poquito más adentro, encontramos la definición de la palabra hagamos y semejanza, Selem y Damut, en Maimónides, que significa formación del hombre. Entonces, fuimos formados conforme, ¿verdad?, a la realidad divina. Tenemos el derecho entonces de libre albedrío, de elegir el bien o elegir el mal. Elegir ser temerosos de Dios o elegir vivir apartados de Dios. Elegir vivir conectados a la Torá o elegir vivir desconectados de la Torá. Cuando tú le hablas a un hombre de las naciones acerca de guardar el séptimo día,
y le explicas la importancia que tiene guardar el séptimo día. Por regla general, el hombre te dice, eso es de los judíos. Yo no soy judío. Yo no tengo que guardar el séptimo día. ¿Quién le dijo a él que no hay que guardar el séptimo día? No tienes que guardar el Shabbat, pero tienes que honrar al pacto de la creación que Dios hizo con la tierra y con la creación en el sexto día. Así como Dios le pidió permiso a la tierra para usar el polvo para crear el cuerpo del hombre, también le pidió permiso a la naturaleza para que de los elementos de la naturaleza fueran parte de nuestro ADN humano. Nosotros somos parte de la naturaleza. Y es por eso que le explica al final y dice, así como te hice del polvo, al polvo vas a volver. Pero se está refiriendo al cuerpo que tomó de la tierra. Le va a devolver a la tierra lo que es de la tierra. Pero la Neshama la creó Hashem. Y al final dice, y desprende el alma del hombre, el cuerpo, y asciende a Dios. Porque todo lo que es de él, al final retorna a su creador, a su dueño. Solo le devuelve a la tierra el cuerpo del hombre, y del cuerpo toma la Neshama y lo trae a él. Entonces, cuando el hombre vive ajeno a esta conexión, a esta esencia, y ignora su esencialidad divina, y vive según sus deseos terrenales, satisfacciones personales, todo aquello que le traiga placer en este mundo, más se aferra a una filosofía ajena a la Torá, y esa filosofía que anda por ahí, come, bebe, baila, disfruta, porque después de esto no hay nada más. Como dice la canción, después de esto no hay más nada. Exacto. No, no es que no haya más nada, como dicen. Es que después de la vida continúa. Es que la vida comienza. Y es que hemos dado clases que dice la vida después de la vida. Es muy importante entender todo esto. Entonces, ¿cómo podemos nosotros aplicar el versículo hagamos con la realidad del hombre? Hoy en día se están viviendo tiempos cambiantes. Momentos que la humanidad está en un abismo, en un laberinto. Estamos de puntillas en un laberinto. Nada más necesitamos un empujoncito nada más para caer en el caos, sin límites. Y les confieso algo, la semana pasada YouTube me cortó el video cuando hablé acerca del hombre y la mujer. Pero hay una realidad, aunque YouTube corte los videos, aunque WhatsApp nos saque del aire, aunque Twitter nos cierre las cuentas, Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y la Torah dice, Dios creó al varón y creó a la hembra. Y ambos, con la ayuda y la intervención divina, creamos a un ser humano. Creamos un niño. O una niña. O un bebé. Es tanto el énfasis que hay hoy en día para que los jóvenes, nuestros hijos, nuestros nietos, acepten una cultura alejada por completo de la voluntad divina, enseñándoles a que la Torah es algo de los viejos, que no existe. Con respecto, y no al aspecto político, sino al aspecto religioso, el punto que voy a tocar ahora y estoy finalizando ya. Israel está viviendo un conflicto tremendo en estos días. Alguien me comentó y me dijo que Israel mataba niños palestinos. Que nosotros los judíos también éramos asesinos igual que los palestinos. Aunque esta clase no estoy tratando ese tema, pero forma parte de hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. La franja de Gaza jamás recibe millones de dólares del mundo entero. Shalom, shalom. Del mundo entero. ¿Y qué hace con ese dinero? Crear túneles. ¿Para qué? No crea universidades,
no crea centros humanitarios, no educa a sus hijos, no hace campamentos olímpicos, no crea teatros para educar a su población. ¿Qué crea? Túneles para matar judíos, para infiltrarse en la tierra de Israel y comprarle armas a a Irán y a Rusia. ¿Para qué se usan esas armas? ¿Para defenderse de quién? No, para matar judíos. Entonces, como le expliqué a este hombre esta mañana, mira, una cosa es matar y otra cosa es defenderse. Así es. Tenemos un solo Estado judío en el mundo. No existen dos, no existen tres, es uno solo. Si no defendemos nuestra tierra y no defendemos nuestro pueblo, ¿quién? ¿Quién lo va a hacer? Entonces, cuando tú vives apartado de la voluntad divina, cuando tú eliges vivir apartado de Dios y niegas tu imagen, no te interesa que eres un ser creado a imagen y semejanza de Dios, basado en el versículo que dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Eso por un lado tenemos a Hamás. Pero si vamos a las religiones del mundo, ni aún la propia iglesia cristiana acepta el versículo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, puesto que dice la iglesia cristiana que ahí está incluido Jesús. No es Jesús. Jesús es imagen y semejanza de un ser humano. Es Dios pidiéndole al permiso a los ángeles, a la tierra y a la creación. Como puedes ver, el hombre sin Dios, fuera de la cultura de la Torá, crea dioses. Dioses en la mente, dioses filosóficos, dioses espirituales, dioses materiales, los cuales se dejan guiar por sus instintos, sus emociones, y le llegan a darle cierta vida ficticia a ese ídolo. Y se dejan regir por sus propias limitaciones. Y eso es lo que es la definición de un ídolo. Algo que no existe, que tú le das vida en tu mente, en tus emociones. Y por eso tú hablas con muchas personas que no son judías, que no creen en la Torá, que no guardan Torá, que no les interesa la Torá. Y te dicen, Dios me habló. Y Dios me dijo. Y Dios me reveló. ¿Qué Dios te reveló? ¿Qué te reveló Dios? ¿Que el judío necesita ser cristiano para ser salvo? ¿Eso te lo reveló Dios? ¿Que el judío está en el Antiguo Testamento, está en la ley? ¿Eso te lo reveló Dios? ¿Que el Shabbat no existe, que ya no hay que cumplirlo? ¿Eso te lo reveló Dios? ¿Que no hay que guardar mandamientos porque ya Cristo los cumplió por ti? ¿Eso lo reveló Dios? Entonces, ¿de qué Dios estás hablando? No estás hablando del Dios de Israel. No estás hablando del Dios que dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. No estás hablando entonces del Dios que dijo no hagan dioses ajenos delante de mí. Para finalizar entonces, ¿para qué Dios creó al hombre? Dios creó al hombre para ser hombre, no Dios.